Muy buenas noches para todos, muy bienvenidos a la casa de Dios, muy bienvenidos a este sexto día de estos 10 días en el aposento alto. Esperamos que se sientan bien en la casa de Dios, que se sientan bien compartiendo estos poderosos temas que el Señor ha traído para nosotros en lo que va de esta semana y creo que en lo que resta de la semana se va a poner mucho mejor. ¿Cómo les fue con el deber? ¿Lindo? Me alegro mucho, me alegro mucho. Al final del tema de hoy, cuando llegue el momento de oración, vamos a terminar con el deber. Vamos a orar por los tres puntos que habíamos dejado como tarea, pero le vamos a agregar uno más. Va a ser un momento muy especial. Para empezar a preparar nuestra mente y corazón para recibir el mensaje, vamos a cantar. Los invito a que cantemos y que cantemos con alegría y con entusiasmo.
Dios nos invita a brillar con su luz en este mundo de oscuridad. Y también nos invita a que podamos llevar a otros el mensaje y atraerlos a los pies de nuestro Salvador. Vamos a iniciar el día de hoy entonando el himno Santo Espíritu llena mi vida. Los invito a que nos pongamos de pie. Inclinamos el rostro para orar. Padre Santo, que te encuentras en los cielos, gracias Señor porque un día enviaste a tu Hijo para que viniera a este mundo, a vivir entre nosotros y a entregar su vida en propiciación por nuestros pecados. Gracias porque Él murió la muerte nuestra para que nosotros podamos vivir la vida suya. Queremos suplicarte, Señor, en este momento que tu Santo Espíritu prepare nuestra vida, prepare nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos recibir tu mensaje. Suplico que unjas a tu ministro que va a tener tu palabra, nos va a dar el mensaje que tú quieres que recibamos hoy. Señor, sabemos que nosotros no merecemos nada, por eso es que te pedimos y te agradecemos todo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el tiempo que queda se lo dejamos a nuestro pastor. Muy buenas noches, alabamos el nombre de Dios por estar en esta noche otra vez. Hoy ya nuestra sexta noche y es una alegría poder seguir compartiendo la palabra de Dios como cada noche junto a ustedes. Recuerdo que en el año 94 hubo una gran sequía allá en Cuba. Ese año yo había suspendido mis estudios, los estudios secundarios, y mi padre me dijo, bien, si no vas a estudiar, vas a trabajar y te vas a graduar en la universidad de tu abuelo. Mi abuelo tenía una chacra y había que hacer trabajo forzado. Recuerdo que habíamos sembrado varias hectáreas de tomate, pepino, había variedad de hortalizas y aquel año hacía una sequía muy grande. Mi abuelo había pensado que iba a ser un buen año y
se aventuró a sembrar incluso una tierra que siempre tenía para que los animales pastaran. Nunca se había aventurado a sembrar ahí. Era un lugar alto. Y no contábamos con regadíos, o sea, no había muy buenas condiciones para poder regar ahí, hacer una buena cosecha. Y recuerdo que estaban las plantas que lloraban. Tú mirabas el campo y decías, qué lástima que sembramos tanto para que ahora se pierda todo. Y recuerdo así que pasó alguien que siempre hacía distribución de literatura cristiana y demás. Y mi abuelo no creía, era ateo, pero la persona que pasó, a mí nunca se me va a olvidar, era testigo de Jehová. Y le dijo, mira, aunque tú creas que no va a llover, Dios puede hacer llover. Hubo un tiempo en la Biblia y le habló cuando Elías oró para terminar la sequía. Y mi abuelo quedó ahí medio, bueno, no creo en Dios, pero ahora mismo necesito creer. Y no se veía una nube por ningún lugar, ¿no? Era un tiempo muy seco era. Y había un periodo especial muy grande, en Cuba había mucha necesidad, hoy también, bueno, es recurrente allá, pero él tenía el deseo de poder ayudar incluso a muchas personas. Había gente que venía a trabajar solo para llevar comida, para llevar alimento, no necesitaba un salario. Y obviamente la cosa estaba tan difícil. Y recuerdo que ese día mi abuelo me dijo, mira, hoy no dejes, nosotros no tenía tractor, era todo con yuntas de bueyes. Y los yugos eran de madera, todas las cosas eran las coyundas, todas las cosas, ¿no? Y él me dijo, hoy no dejes nada afuera. yo me solté a reír porque yo sabía que él no creía en Dios ni nada. Pero el hombre le dijo con tanta certeza, le dijo, oh, va a llover. Dice, yo voy a orar a Dios para que llueva. Y va a llover. Y cuando terminamos toda la jornada, mi abuelo me dijo, mira, no dejes nada afuera hoy. Mete todo para adentro porque va a llover. Bueno, ahí organicé a los muchachos, trabajaban varios muchachos, organicé un poco, hice como mi abuelo me dijo, apronté todo y dejé todo dentro, guardado. Él era el que mandaba. Y recuerdo que estaba yo arreando la última yunta de buey, ya sobre las 6 de la tarde, y empezó a soplar. Ustedes ven ese aire que uno dice, huele a lluvia. No sé de dónde viene, pero da olorcito a que va a llover, a lluvia, a tierra así mojada, da ese olor. Y empezamos terminé corriendo todo y tuve que correr. Donde yo puse a pastar los bueyes hasta la casa, fui corriendo y venía así un agua linda de esa, que parecía que el cielo se caía. Y llovió lindo. Llovió de una manera que mi abuelo decía, ahora es peor porque al estar tan seca la tierra y un agua tan fuerte, va a arrastrar, no va a enchumbar la tierra. Pero llovió y como que quedó ahí lloviendo hasta la madrugada. Nosotros nos levantábamos sobre las 4 de la mañana para empezar a enyuntar bueyes, a hacer toda la jornada. Y la tierra estaba preciosa, llovió hermoso. Pero cuando uno tiene así ese tipo de plantación, necesita un agua así cada 15 días, cada 20 días. Y volvió a plantarse unas secas de esas. Entonces, el sol viene a comerse lo que hay. Y como a los 15 o 20 días, vuelve a pasar el hombre. Y mi abuelo le dijo, lo llamó porque él había una, allá se dice una trocha, ¿no? Que pasa por el medio de la tierra de mi abuelo, para que la gente, los vecinos y todos circulaban por ahí. Y mi abuelo lo llamó, lo arrimó así a la carreta de bueyes que estábamos ahí, y le dijo, si tú pudieras hacer lo mismo que hiciste hace 15 o 20 días atrás. Dice, no, yo no hice nada, mira que lo hizo Dios, Jehová Dios lo hizo.
El hombre era un testigo de Jehová de estos, pero bien, de los bien consagrados, ¿viste? El hombre bien. Y mi abuelo me volvió a decir, hoy no dejes nada afuera. Y era ateo mi abuelo, no creía en Dios. O sea, tú le preguntabas, no, yo no creo en Dios. Y yo hice como mi abuelo me dijo de nuevo. Ustedes pueden creer que pasó exactamente igual. Y esto fue pasando cada vez que necesitamos agua. Y esa cosecha no se me va a olvidar nunca más, porque no habían combustibles para poder hacer regadío, no teníamos los medios para poder poner los regadíos, ubicar los sprints y las cosas que se necesitaban, no las teníamos. Y mi abuelo dijo, esta va a ser la mejor cosecha en años. Un año terrible, le preguntabas a todos los demás que tenían chacra, campesinos, y decía, esto es un año horrible, horrible. Mucha gente no se aventuró a sembrar porque no daba para eso, pero siempre vino la lluvia temprana y la lluvia tardía. A su tiempo Dios envió la lluvia. Y quiero decirles que cuando nos hicimos adventistas del séptimo día, nosotros íbamos a visitar a mi abuelo, ya estaba bien viejito, ya él no tenía más tierras así como para trabajar ni nada. Después quedaron unas pocas tierras y algunos de mis primos quedaron trabajando esas pocas tierras, pero fue muy bonito ese año. Ese año fue un año donde como que Dios le mostró a él que podía confiar en Dios. Y cuando nosotros nos hicimos adventistas íbamos siempre a visitarlo, le hablábamos de Dios, orábamos con él. Y yo tengo la fe de que mi abuelo aceptó al Señor Jesucristo, porque vio cosas que el Señor Jesucristo hizo, cosas muy buenas, muy grandes, y esta es una de las que puedo recordar. Pero como Dios envió la lluvia temprana, la lluvia tardía, y tuvimos una linda cosecha, mucha gente comió de allí, mucha gente llevó comida porque era un año difícil. Y Dios hizo misericordia y en todo tiempo envió la lluvia para que hubiese una linda cosecha. Hoy nosotros vamos precisamente a hablar de la lluvia temprana y tardía. La Biblia muchas veces nos da a nosotros también para recordar que Dios es el que puede hacer posible. No, acá no me están dando el... A ver. Ahí va, ahora sí. Para que veamos que Dios es el que hace posible también que nosotros en nuestra vida espiritual necesitamos también que Él sea el que haga esa bendición, ese riego que pueda florecer nuestra vida. Porque a veces nuestra vida cristiana está tan árida, está tan seca, está tan cansada, que parece que nuestra vida no prospera, no va a dar fruto, parece que no va a madurar nunca. Y Dios tiene misericordia y Él envía la lluvia para cada uno de nosotros. Y dice acá, la lluvia tardía. El tema de la lluvia tardía es uno de los más profundos y esperanzadores dentro de la escatología adventista. Representa el derramamiento final del Espíritu Santo antes del regreso de Cristo, preparando al pueblo de Dios para la cosecha espiritual del mundo. Este sermón explora su significado bíblico, su simbolismo profético y el papel esencial de la iglesia adventista en la predicación del Evangelio eterno. Porque preguntarnos cómo va a terminar la obra, cómo vamos a hacer, porque si nosotros miramos la condición en la que la iglesia está ahora mismo, pensamos que nunca vamos a terminar. Miramos la población de un país tan pequeño como Uruguay y vemos la población de los adventistas del séptimo día y decimos, ¿cuándo vamos a hacer posible que todo el mundo conozca el Evangelio? Pensamos que nosotros somos los que lo vamos a lograr, mas no es así. El Espíritu Santo es el que tiene que hacer esta obra con el pueblo adventista para poder dar el último mensaje del Evangelio eterno. Es solamente la iglesia un instrumento. Quien hace posible todo lo demás es el Espíritu Santo. Yo creo que estoy muy lejos.
es que no me están dando el... Creo que hoy no traje el mío propio. ¿Sí? ¿Ahora lo corrimos? Bien. Ahora sí, ahí funciona mejor. Muy bien, vamos a ver acá. La promesa de la lluvia tardía. Veamos esto. La Biblia utiliza la imagen de lluvia temprana y lluvia tardía para ilustrar la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente y de la historia de la iglesia, cómo comenzó y cómo terminará. Veamos ahí Joel 2:23 dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. O sea, esto es un tema que la Biblia conoce, la Biblia destaca, que el derramamiento del Espíritu Santo es una obra que el Espíritu Santo va a hacer para empezar la predicación del Evangelio, para lograr hacer posible que la iglesia avanzara en un estancamiento donde la iglesia parecía que iba a ser disipado aquel movimiento que Cristo había empezado con sus pocos discípulos, y de repente vino el Espíritu Santo sobre aquellos pocos discípulos y se convirtió en un movimiento que ha llegado a estar hasta en los confines de la tierra. Parece que la iglesia se volvió a estancar, parece que ahora se estancó, pero si nosotros hacemos caso de la promesa, si ya vino la primera vez, vendrá la segunda. Si ya Dios dio la promesa del Espíritu Santo para lograr que la iglesia arrancara, predicara, las vidas fueran transformadas, el Evangelio pudiera ser predicado y el mundo conocido de aquel momento logró escuchar de que Cristo vino a la tierra, fue crucificado, muerto y resucitado y ascendió a los cielos, la predicación de los apóstoles llegó a inundar a todo el territorio del mundo conocido de aquel entonces. El cristianismo se esparció porque la lluvia temprana permitió que eso sucediera. Y como la gloria no puede ser para el hombre, ahora en este tiempo, la iglesia ha vuelto, parece que la iglesia se estancó, parece que no avanzamos con toda la tecnología, con todos los recursos a la mano, con todas las cosas. Nosotros tenemos, como iglesia adventista del séptimo día, tenemos radio, tenemos programas de televisión, tenemos muchos medios para que el evangelio por internet, por estos medios, hay muchas cosas que antes no existían. No se podía predicar acá y que te vieran allá en otro lugar de la tierra, no se podía. Sin embargo, el evangelio avanzó de una manera poderosa, de una manera extraordinaria. La gente supo, la gente conocía y la gente se convertía a Dios. Hoy, aunque se lo pongas en internet, se lo pongas donde pongas el evangelio, la gente no quiere saber de Dios. Y esto es una realidad. Y la iglesia no está predicando con el poder que debería, porque nos parecemos más al mundo que a los cristianos de aquella época. Entonces necesitamos, es como ese plantío de mi abuelo, esa chacra en aquel momento, aquella cosecha que parecía que se perdía, pero que la lluvia venía cada vez que hacía falta. Y el cristianismo llegó a un momento donde parecía que ya no iba a haber esperanza, donde parecía que todo, que la Biblia había mentido, parecía todo, porque en 1844 los cristianos de diferentes denominaciones se reunieron, se convocaron para esperar la segunda venida de Cristo. Y ese año, allí, todo el mundo había dado por sentado de que iba a pasar, que Cristo vendría. Vendieron sus tierras, sus posesiones, hicieron todo, dejaron todo porque ese año vendría. Y no vino Cristo, sino que Cristo iba a pasar del lugar santo al lugar santísimo. Se iba a mover de un lugar del santuario a otro lugar especial para allí hacer el ministerio del cual estuvimos hablando anoche. Sin embargo, el cristianismo quedó chasqueado porque no entendió la profecía. Y Dios, cuando vio que el cristianismo se disipó, que parecía que se apagaba todo, levantó allí a los pioneros adventistas del séptimo día, aquellos pioneros que se consagraron, que pidieron respuesta, que empezaron a orar, que empezaron a buscar la presencia de Dios. Dios envió allí
un gran chubasco, un gran aguacero del Espíritu Santo, y ungió allí a una persona llamada Elena G. de White. Elena White recibió por voluntad del Espíritu Santo el don de profecías y empezó a esclarecer allí todo lo que las Escrituras tenían para nosotros en el tiempo del fin. Y empezó a escribir los testimonios, empezó a darnos visión sobre las profecías bíblicas y empezó a explicarnos las Escrituras de una manera, a alumbrar las Escrituras de una manera que antes no la podíamos percibir. Y eso es misericordia de Dios. Eso es un Dios que está pendiente de su cosecha, de sus sembrados. Él cuida a su iglesia. Y por eso yo quiero que tengas confianza en el Dios que te llamó a ti. Porque así como Él envió la lluvia temprana, enviará también la lluvia tardía. Todo tiene su tiempo en las manos de Dios. La lluvia temprana fue aquella que fue simbolizada por el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Un mensaje poderoso. Dios le dio al mundo un mensaje poderoso. Le dijo, mira, la iglesia acá de estos hombres ha recibido un mandato de predicar el evangelio, pero yo acompaño ese mensaje. Yo con mi presencia santa doy poder al mensaje que la iglesia tiene. Entonces, por eso podemos decir que la iglesia, los seres humanos, lo que nos hace poderoso a nosotros es el Espíritu Santo acompañando el mensaje que tú y yo tenemos para compartir. No tenemos que tener ningún miedo porque ese mensaje que Dios nos dio a nosotros para llevar, el Espíritu Santo acompaña ese mensaje con la bendición del Espíritu Santo, con la bendición del cielo, para que ese mensaje siga ganando vidas, transformando vidas, supliendo necesidad. Ese vacío que tiene el ser humano cuando se separó de Dios y quedó en manos de el pecado y las situaciones de esta tierra que el pecado trae consigo, eso solamente el Espíritu Santo con la palabra de Dios es capaz de llenar, es capaz de satisfacer la necesidad del ser humano. Y asimismo, el propósito espiritual de la lluvia tardía es culminar la predicación del evangelio que nosotros como seres humanos no hemos podido. Nosotros como iglesia no hemos podido terminar la predicación del evangelio. 2000 años y estamos aquí. Entonces Dios en su misericordia enviará la lluvia tardía y servirá para madurar el carácter del pueblo de Dios. ¿Sí? Tiene que madurar, el grano tiene que madurar, la cosecha tiene que madurar. Y nosotros lo único que vamos a llevar al cielo es el carácter. Por lo tanto, el carácter del pueblo de Dios tiene que madurar para Dios cosechar ese carácter, para Dios levantar esa cosecha, para Dios llevarte a ti al cielo. Necesitas que el Espíritu Santo venga sobre ti, venga sobre mí, la iglesia reciba el Espíritu Santo y seamos transformados, maduremos. Dice Santiago 5, versículos 7 y 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Así como la lluvia madura el fruto antes de la cosecha, el Espíritu Santo nos perfecciona, nos transforma, nos capacita, nos ayuda. Por eso yo te quiero decir, no estés frustrado si tu vida cristiana no ha prosperado. No te desanimes si tú ves que tu vida cristiana no ha subido ese escalón que tú esperas que haya subido. Porque sin eso es imposible. El Espíritu Santo vendrá para capacitarte, para transformarte y de esa manera poder avanzar de una manera más rápida, poderosa y convertir al mundo o a los que están en el mundo pero que son de Cristo. Vamos a ver un poquito. La segunda parte es que está para capacitar para el testimonio final. Él nos capacita. Ese derramamiento de la lluvia tardía empodera a la iglesia para proclamar el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, del 6 al 12. Ese mensaje será entregado por manifestación del Espíritu Santo.
Hechos 1:8 dijo, el Señor le dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y entonces me seréis testigos. Este poder no es humano, sino divino, y permitirá que el Evangelio sea predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo, como Él quiere. Nosotros estamos ubicados en 207 países como iglesia adventista. Somos la segunda iglesia más universal que hay en este planeta Tierra. Somos la segunda iglesia que tiene mayor presencia en el territorio a nivel global. Somos la segunda iglesia más predicada, más conocida, con más publicidad, con más prensa, con más material impreso, ¿sí?, en todo el mundo. Somos la iglesia número 1 en canales televisivos, en presencia en países donde no se pensaba llegar. A través de la televisión y la radio estamos llegando. Somos la iglesia vanguardia en enviar misioneros a diferentes partes del mundo. Entonces Dios ha enviado a esta iglesia, pero Él la capacitará. Él le dará la capacidad que necesitamos como iglesia para terminar. Porque todo eso no es suficiente si el Espíritu Santo no está. Todo eso no es suficiente si el Espíritu Santo no está y no acompaña. Error de la iglesia adventista. La iglesia adventista del séptimo día ve su misión en el contexto profético del tiempo del fin. Su propósito no es solo doctrinal, sino espiritual y misionero. La iglesia adventista está ubicada en el tiempo profético, donde la lluvia tardía tiene que ser enviada por el Espíritu Santo, por Dios, para que se termine la predicación del Evangelio en todo el mundo. Y suplir la necesidad espiritual de aquellos creyentes que han sido engañados con falsas doctrinas durante mucho tiempo. Pero su misión no es solamente doctrinal, también es espiritual. Tendrá que suplir la necesidad espiritual de muchas personas que están vacías, dentro y fuera de la iglesia. Tendrá la iglesia adventista la misión de llevar adelante la misión, pero con la ayuda del Espíritu Santo, con la lluvia tardía. Y número 1 para esto, preparar al mundo para la venida de Cristo. Esa es la misión que se nos dio. Se nos dio la misión de preparar, anunciar el segundo advenimiento de Jesús. Por eso somos adventistas, porque esperamos el advenimiento de Cristo, pero no somos adventistas. Tú le preguntas a otros cristianos y dices, nosotros también somos adventistas porque esperamos la segunda venida de Cristo. Pero algunos creen que van a ser raptados, otros creen que van a ser, y hay un montón de ideas erradas en cuanto a la segunda venida de Cristo. Por eso es importante que nosotros como iglesia adventista nos ubiquemos bien para preparar al mundo para la venida de Cristo. Y ese mensaje adventista llama a la adoración al Creador, aquel que creó el mundo en 7 días, aquel que ahora mismo está pidiendo obediencia a sus mandamientos y a la fe de Jesús. Por eso es que somos diferentes, porque la mayoría de la gente espera a Cristo, pero no lo quiere obedecer. La mayoría del cristianismo dice esperar a Jesús, pero no hace lo que Jesús pidió en su palabra. Quieren esperar a un Cristo sin hacer lo que Cristo dijo que se haga. Quieren esperar a Jesús, sí, todos esperamos a Jesús. Acá estamos todos los cristianos, esperamos a Cristo. Pero no obedecen a sus mandamientos y no tienen la fe de Jesús. Entonces, esa iglesia tiene la misión, la iglesia adventista del séptimo día, de dar el mensaje adventista, llamar a la adoración al Creador, a la obediencia a sus mandamientos y a la fe en Jesús. Por eso la lluvia tardía fortalecerá a la iglesia para proclamar este mensaje con poder celestial. Número 2, unir un reavivamiento y reforma.
Nosotros estamos llamando a la iglesia, y te estoy llamando a ti personalmente, para que tú empieces a buscar una unidad dentro de la iglesia. Nosotros tenemos que dejar de pensar que Dios va a enviar el Espíritu Santo sobre una iglesia que está dividida, fragmentada, que hay hermanos que todavía no han entendido por qué hemos sido llamados para congregarnos, para ayudarnos entre sí, para respetarnos entre nosotros, para cuidarnos unos a los otros, para amarnos unos a los otros. Y todo esto insistió Jesús. Y el mensaje de los apóstoles es: ámense los unos a los otros, cuídense los unos a los otros, ayúdense los unos a los otros. Ese mensaje es un mensaje que tiene que vivirse dentro de la iglesia, y cuando eso se viva, la lluvia tardía va a venir para madurar, para completar lo que ya nosotros estamos realizando. Una unidad en reavivamiento y reforma. Zacarías 10:1 dice lo siguiente: pedid a Jehová lluvia en la estación tardía, Jehová hará relámpago y os dará lluvia abundante. La iglesia debe orar, confesar, consagrarse para recibir esa lluvia. No se derramará sobre un pueblo indiferente, sino sobre una iglesia reavivada y comprometida con la misión. Y hermanos, a mí me da tristeza cuando veo iglesias que no están haciendo misión. Cuando veo hermanos en la iglesia que no están haciendo misión. Porque no estamos buscando un reavivamiento espiritual, pero tampoco estamos involucrados en la misión. Si nosotros no buscamos un reavivamiento espiritual para fortalecernos nosotros y no compartimos la misión, no estamos aplicando para ser esa iglesia que recibirá la lluvia tardía. Tendrá Cristo que esperar un tiempo más, que vengan otros cristianos, que la iglesia se renueve. 40 años más en el desierto, esperar que venga una generación que de verdad quiera hacer esto. Entonces, si tú no eres el cristiano, si tú no eres la persona, si tú no eres la iglesia que tiene que reunir estas condiciones, Cristo tendrá que seguir esperando a que venga una generación que sí quiera tener unidad, reavivamiento, reforma, compromiso con la misión. A veces decimos: oye, el mundo está tan complicado y Cristo no acaba de venir. Pero es que la iglesia no ha creado las condiciones en la tierra para que eso pase. La iglesia no termina de predicar el mensaje, no se consagra, no ayuda para que el Espíritu Santo descienda y terminemos. Y hay gente que dice: bueno, no, si no llueve, pues no voy a arar la tierra. Si no llueve primero, mejor no aro ni la tierra. Y está el otro que dice: bueno, yo voy a arar por si llueve. ¿Quién va a hacer mejor cosecha? ¿Quién va a andar mejor? Hay quien dice: no, yo no voy a sembrar porque al final dicen que dan mucha sequía para este año. Pasó ese año que les contaba de mi abuelo. Muchos no sembraron. Mejor arar la tierra, mejor prepararse, mejor alistar todo, porque Dios enviará su promesa. Recuerden ustedes que Dios, cuando abrió las aguas del Jordán, le dio indicaciones específicas allí a Josué. Lo estamos estudiando durante este trimestre. Le dijo: decirle a los sacerdotes, decirle a los levitas, decirle allí a los líderes del pueblo que ellos agarren el arca de Jehová y que caminen por las aguas del Jordán. ¿Cuándo fue que se abrieron las aguas? Cuando entraron al agua. Nosotros queremos primero que Dios haga, después hacemos nosotros. Pero Dios está pidiendo unidad, reavivamiento, reforma, misión, que nosotros creamos las condiciones sobre las cuales vendrá esa lluvia tardía para terminar la cosecha, para madurar el grano, para que se termine ya. Pero nosotros como iglesia estamos esperando no sé a qué, que salga la ley dominical o que salga no sé cuánto, que pasen cosas. Y nosotros no estamos para que Dios derrame sus bendiciones sobre nosotros. No estamos listos para que pase el milagro. Nosotros queremos cerrar los ojos y que Dios haga todo.
Yo necesito que Dios cambie mi vida, pero nunca lees la Biblia. Yo necesito tener más fe, pero nunca vas a la iglesia, no oras, no estudias la Biblia, no compartes el mensaje con otra persona, porque en ese ir y hacer esas cosas es que tu fe va a crecer, se va a fortalecer, Dios va a actuar en tu vida, pero así no va a pasar. No va a pasar. Y 3, completar la gran comisión. El propósito final es cumplir Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahí Cristo vendrá. Ahí vendrá el regalo de Dios. Ahí vendrá todo el galardón, lo que Él prometió traer consigo. Eso va a pasar. Cuando prediquemos el mensaje, cuando terminemos todo, Cristo vendrá, Cristo aparecerá por segunda vez, y ahí nos dará a nosotros el premio mayor. Encontrará una iglesia que está trabajando. Yo les voy a decir algo. Cuando Cristo fue seleccionando allí a sus discípulos, fíjense que no se encontró a ninguno desocupado. Fue llamando gente siempre que estaba ocupada. Pescadores, cobradores de impuestos, haciendo cosas. Cuando llamó a Eliseo, estaba arando con yuntas de bueyes. Dios quiere personas ocupadas en su obra. Involúcrate. Estamos en un tiempo muy bonito donde Dios está buscando los dones de su iglesia, los dones de su pueblo, para trabajar en su obra. Venir a la viña del Señor y trabajar en la viña del Señor. Involúcrate en las cosas de la iglesia. Estamos más involucrados en las cosas del mundo que en las cosas de la iglesia. Fíjense cómo es, que nosotros toda la semana nos levantamos temprano para ir a los trabajos, para hacer todo, y a la iglesia llegamos tarde el sábado. Damos prioridad a las cosas seculares de la vida y no al reino de Dios. Entonces nuestra vida está en la misma condición de la prioridad que tú le estás dando. La iglesia está en la condición sobre la cual está ella misma actuando. Entonces, de esa manera, la lluvia tardía, cuando aparezca, cuando descienda, cuando el Espíritu Santo venga, vendrá sobre aquellos que realmente hayan hecho esto. ¿Será que toda la iglesia va a ser bendecida por la lluvia tardía? No. Algunos estarán sentados acá y no recibirán el Espíritu Santo. Otros estarán sentados al ladito porque están comprometidos con la oración, con la Biblia, estudiando, compartiendo, llevándole al vecino, a los hijos, a la familia, al otro, y siempre están preocupados en la iglesia porque la iglesia avance. Son hermanos consagrados en la obra, hermanos que están comprometidos, y el Espíritu Santo vendrá sobre ellos. Para nosotros, la lluvia tardía no es un evento futuro distante, sino una promesa que espera un corazón dispuesto. Corazón dispuesto, ¿eh? Dios busca un pueblo que ore, se humille, se prepare para recibir el Espíritu. Oseas 6:3 dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. El llamado es a la preparación espiritual y a la misión activa. Cuando la iglesia esté unida en oración, pureza, propósito, el cielo responderá con poder. Eso es lo que está esperando Dios. Que nosotros estemos unidos, que estemos ahí consagrados, que estemos listos para Él decir: el Espíritu Santo a la tierra a terminar esto ya. Si la iglesia se prepara para eso, si la iglesia se alista para esto, hermanos queridos, nosotros seremos la generación que verá a Cristo volver. Si nosotros no nos preparamos, vendrá otra generación. Lastimosamente, tendrá Cristo que esperar a otra generación. Pero yo quiero que sea en mi generación. Yo quiero que tú veas a Cristo volver. Yo quiero que nosotros seamos la iglesia que vea a Cristo manifestarse en las nubes de los cielos.
que el Espíritu Santo venga sobre nosotros, que nosotros ya nos pongamos las pilas, que ya nosotros nos comprometamos y podamos nosotros buscar la presencia de Dios. De esa manera Dios enviará el Espíritu Santo, la iglesia va a ser bendecida, las familias en la tierra seremos bendecidas y entonces terminaremos la misión para que Cristo venga. Qué bonito será eso. El sábado una hermana de la iglesia del Cerro me contó un sueño que tuvo acerca de la segunda venida. Y era una felicidad tremenda que ella tenía contándome su sueño con la segunda venida de Cristo. Y yo creo que la mayoría de los cristianos hemos soñado en algún momento con la venida de Cristo, porque es nuestro anhelo, es nuestra esperanza, es nuestra solución. Todo lo que acontece en la vida de un cristiano apunta hacia la segunda venida de Cristo. Toda promesa está reservada para la eternidad. Todo lo que Dios ha prometido para nosotros no está en esta tierra. Y no sé por qué nos empeñamos nosotros en dedicar más cosas a las cosas de esta tierra que a las del cielo. ¿Por qué nosotros a veces preferimos gastar recursos, en cosas que se van a quedar acá y no invertimos tiempo, no invertimos recursos, no invertimos nada para que la gente se salve, para que el mensaje sea terminado, para podernos ir ya, para que Cristo venga ya? Te quiero preguntar, ¿tú estás listo para que Cristo venga esta noche? ¿Irte con Él? ¿Estás listo para que venga hoy? Amén. Gloria a Dios. ¿Tu familia está lista para irse ya con Cristo esta noche? ¿Tu iglesia está lista para, si Cristo viene esta noche, nos podamos ir? A veces nos hacemos esa pregunta: si Cristo viniera hoy, capaz que yo me voy con Cristo, pero tengo personas que amo mucho y yo no he sido fiel en predicarles el Evangelio. Yo sé que hay una gran mayoría de mis hermanos que capaz no irían al cielo. Capaz en esta etapa de mi vida que estoy estudiando todos estos temas, que estoy calentito en el Evangelio, capaz me voy. Pero he tenido etapas en mi vida cristiana que si Cristo vendría, yo no iría. ¿En qué etapa de la vida cristiana tú estás? ¿Donde estás árido, seco espiritualmente y necesitas la lluvia? ¿En qué momento de ese crecimiento para dar fruto, para que se maduren esos frutos, te encuentras? Porque el deseo de Cristo es venir a la tierra. La lluvia tardía representa la plenitud del Espíritu Santo en los últimos días, preparando a la iglesia para la cosecha final. Y el regreso de Cristo, ahí la iglesia adventista tiene el solemne privilegio de ser el canal de ese mensaje final de esperanza. El Espíritu está dispuesto a ser derramado. La pregunta es si los corazones están listos para recibirlo. Cristo tiene el deseo ya de bendecirnos con su Espíritu. Tiene el deseo ya de terminar Él su función allí en el santuario y decir: voy a buscar a mi pueblo, voy a buscar a los míos, voy a levantar a mi Pedro, a mi Pablo, a mis profetas, a mi gente, a los pioneros adventistas, a la iglesia adventista del séptimo día en Salto, hasta en los confines de la tierra, a todos mis hijos, a los que tengo en otras iglesias, en otros redil, que sean llamados a conocer mis verdades, acepten este mensaje de una vez, sean bautizados por el Espíritu Santo y todos juntos, como una manada de corderos, vengan al seno de mi Padre. Qué bonito será ese día cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos y podamos todos juntos completar nuestra esperanza, nuestra fe en ese Dios que prometió volver. Y ya nunca más tener que mirar el rostro de la muerte para despedir a ningún ser querido, de la enfermedad, de un vicio, de una situación,
crítica. Nunca más tendremos que ver esas cosas, porque Cristo vendrá para traer la solución eterna a este mundo, para que tú nunca más tengas que derramar una lágrima, para que tú nunca más tengas que vivir con miedo. Cristo es la única solución que el ser humano tiene para salir del abismo en el cual nos encontramos. Posiblemente tú en esta generación seas el instrumento por el cual Jesús quiere llegar a otras personas para que sean salvas. Pero en la condición que estás, no le sirves. Necesitas dejarte guiar por Él. Necesitas ser lleno de su poder. Necesitas un reavivamiento y una reforma para que la lluvia tardía venga sobre ti. Por eso en esta noche el llamado es: consagrémonos ahora. Busquemos la presencia de Dios ahora. Ya la lluvia temprana fue enviada. El mundo conocido conoció a Jesús. Se esparció la semilla del evangelio por todos lados. Pero hay que madurar esa semilla para que sea cosechada. Y tú y yo somos el instrumento de Dios. Tú y yo somos la iglesia de Dios en este mundo. Tú y yo somos las personas que están siendo llamadas ahora para consagrarnos, para enviar la lluvia tardía, madurar el fruto y ser cosechado. Unidad, reavivamiento, reforma y misión. Necesitamos esto, practicarlo en nuestra vida, hacerlo ya, prepararnos ya, para que no tenga Jesús que esperar otra generación para Él venir. Que tú y yo seamos la generación que presencie el derramamiento de la lluvia tardía, el Espíritu Santo en su plenitud, y terminemos la predicación del Evangelio. En esta noche vamos a tener la actividad de oración, como ya fue anunciada por nuestro hermano Ramón. Por eso te invito a que tú puedas abrir tu corazón, ábrelo ahora, para que el Espíritu Santo empiece a obrar de una manera diferente en todos nosotros. En el día de ayer habíamos presentado una actividad que era orar por 3 motivos, orar cada 4 horas, y hoy cerramos esa actividad. Los 3 motivos era este joven que ayer el pastor comentó sobre su vida espiritual, sobre amar a Dios, que necesitamos amar a Dios para que así podamos guardar sus mandamientos, y el tercer motivo era la unidad de la iglesia, que es fundamental para recibir también el Espíritu Santo. En la oración que vamos a hacer en unos momentos vamos a tener en cuenta estos 3 pedidos de ayer, así cerramos esa actividad, y vamos a agregarle un cuarto motivo, que es el motivo del día de hoy, que es... ¿Se me pasó? Es orar para... Me acordé. La confesión de pecados. Ese es el punto de hoy. El pastor mencionó que la lluvia tardía viene después de la oración, de la confesión y la consagración. Así que el tema de hoy para orar es la confesión de pecados. Que Dios nos ilumine a ver a qué hermano, a qué persona le hemos fallado para después ir a pedirle perdón. Entonces, primero vamos a pedirle perdón a Dios y después le pediremos perdón a nuestro hermano al que hemos fallado. Así que esos son los 4 pedidos del día de hoy. Pero antes hoy vas a comentar algo. Sí, hoy la oración va a ser individual. Y va a ser individual justamente por lo que comentaba Silvio. Vamos a orar para confesar nuestros pecados, para pedir a Dios que nos ayude a pedir perdón a quien debemos pedir perdón y para perdonar a quienes necesitamos perdonar. Lo más difícil para el ser humano es pedir perdón y perdonar. Por eso es que es tan necesario hacerlo. Estamos en los 10 días en el aposento alto. Y en el aposento alto, en el tiempo en que los discípulos recibieron la lluvia temprana, ellos hicieron eso. Oraban, estaban unánimes en oración, en estudio de la Biblia y además confesando sus pecados a Dios y también confesando las ofensas
cometidas unos contra otros y pidiendo perdón y perdonando. En los inicios de la iglesia, la mensajera del Señor, Elena de White, tuvo una visión. En esa visión veía a los líderes de la iglesia que estaban reunidos. Y en esa reunión los líderes se iban poniendo en pie uno a uno, iban confesando sus pecados, iban confesando sus ofensas unos a otros. Y todos hacían lo mismo. Y Elena de White vio en la visión que se produjo el reavivamiento y la reforma que Dios quería que se produjera. Pero cuando finalizó la visión, Dios le dijo, esto es lo que debía haber pasado, pero no pasó. Si hubiera pasado, Cristo ya hubiera venido a buscarlos. Cristo quiere venir a buscarnos, pero necesita que en nosotros se produzca el reavivamiento y la reforma necesarios para que podamos recibir el Espíritu Santo. Y para que eso pase, nosotros tenemos que preparar nuestro corazón. Y parte de la preparación es dejar nuestro orgullo de lado, confesar nuestros pecados, confesar nuestras ofensas y pedir perdón y perdonar. Por eso es que la oración hoy va a ser individual. Como les dije en días anteriores, no nos apresuremos. Tomémonos el tiempo que entendamos necesario para hacer esta oración. Luego Silvio va a finalizar él con una oración audible y así vamos a poner fin al sexto día de estos 10 días en el aposento alto. Tomémonos el tiempo para orar.
los invito a orar. Querido Padre, gracias por este mensaje. Gracias también porque nos acompañaste en la tarea que tuvimos de ayer a hoy. Queremos recordar esos pedidos. Primero por este joven adventista que está pasando por alguna dificultad. Ayer pusimos este caso en oración y queremos que estés obrando en su vida, que tu Espíritu Santo esté guiando a esta persona para que tome las mejores decisiones y sobre todo decisiones para vida eterna. También oramos por amor. Necesitamos amarte de todo nuestro corazón porque es la única manera que tenemos para después guardar tus mandamientos. No podemos dar amor si tú no nos provees de ese amor. Así que queremos, Señor, que nos llenes de tu amor para que podamos así devolverte. También oramos por la unidad de la iglesia. Somos un cuerpo al servicio de tu palabra, de tu mensaje, y no podemos ser seres independientes y tirando cada uno para nuestro lado. Necesitamos tener un mismo objetivo y la mente siempre fija en tu segunda venida. También queremos agregar el día de hoy este pedido acerca de la confesión de pecados. Necesitamos, Señor, que nos indiques, que nos refresques la memoria las veces que hemos fallado a alguien, que le hemos hecho daño, para que podamos primero confesarnos a ti y después acercarnos a esa persona y confesar nuestro pecado. Queremos, Señor, que nuestra vida sea purificada. Queremos, Señor, que seamos aptos para recibir tu Espíritu Santo. Por eso necesitamos pasar por todo este proceso. Ahora, al retirarnos de este lugar, pedimos que tu Espíritu nos acompañe y que mañana podamos volver para escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por todo. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias por su presencia y los encontramos mañana de nuevamente.